Haber sido testigo de esos sentimientos que Jungkook todavía no sabía cómo explicar, notar que algo se movía dentro de él aunque no pudiera ponerlo en palabras, fue como ver el inicio de algo que con el tiempo tomó forma. Después, cuando esos sentimientos se hicieron más claros y se entendió que en realidad eran celos en toda su intensidad, aceptarlos como parte de sí mismo cambió muchas cosas. Reconocerlos en lugar de negarlos le dio una seguridad distinta y quizá por eso, una vez que dejó de huir de lo que sentía, también encontró la libertad para mostrarse un poco más evidente, un poco más atrevido con sus emociones, sin esconder tanto lo que antes no sabía cómo nombrar. De 2018 en adelante fueron unos años donde esos celos se notaron mucho más. Jungkook ya no parecía dispuesto a esconderlos como antes, y para entonces sabía cómo manejarlos para que no se convirtieran en un conflicto, pero tampoco quería fingir que no existían. Y aunque no está de más aclarar que eso es solo mi opinión personal, ver esto influirá mucho en la cronología de Taekook en 2019, 2020 y 2021, pero ya depende de ustedes creerlo o no. De todos modos, ver a Jungkook ser más descarado y libre con sus sentimientos daba otra perspectiva de cómo su confianza había incrementado a medida que Taehyun aceptaba esa parte de él. Porque para el 28 de diciembre de 2018, mientras Jungkook observaba principalmente a Jin bailar de forma alocada y animar el ambiente, al principio parecía bastante relajado. Sin embargo, sus ojos volvían constantemente hacia Taehyun, como si encontrara adorable verlo divertirse y disfrutar del momento. Jungkook dirigió su atención otra vez hacia Jin mientras sonreía, pero no tardó en regresar la mirada a Taehyun, que seguía saltando felizmente en su lugar. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron, aunque Jungkook pareció sentirse demasiado tímido para sostener ese momento por mucho tiempo. Así que apartó la vista mientras Taehyun continuaba observándolo, y entre salto y salto iba acercándose cada vez más. Curiosamente quedó terminando muy cerca de Jimin, aunque seguía mirando en dirección a Jungkook. Pero cuando Jimin y Taehyun comenzaron a bailar de una forma que parecía un juego de coqueteo, Jungkook empezó a actuar como si no estuviera prestando atención, a pesar de que ya los había visto. En cuanto Taehyun comenzó a acercarse a Jimin de manera más evidente para seguir jugando con él, Jungkook simplemente decidió no mirar lo que estaban haciendo, y pareció encontrar mucho más interesante el suelo sobre el que estaba bailando que cualquier cosa que ocurriera frente a él. Mientras Taehyun y Jimin acercaban sus cabezas para bailar cada vez más cerca, Jungkook ni siquiera parecía esforzarse demasiado por ocultar lo incómodo que se sentía. Y cuando Taehyun se giró para apoyar la espalda contra el pecho de Jimin y continuar bailando de esa manera, Jungkook no pudo evitar lanzar una mirada de reojo para comprobar lo que estaba pasando. Así que cuando sus ojos terminaron allí casi sin querer, lo único que hizo fue empezar a golpear suavemente a Taehyun con la esponja, levantando finalmente la cabeza y observando lo cerca que estaban. Y aunque los golpes fueron perdiendo intensidad poco a poco, no pude evitar mantener la mirada sobre ellos hasta que aparentemente había sido Jimin quien apartó a Taehyun para continuar con la parte de la coreografía que seguía. Solo entonces Jungkook pareció actuar como si todo estuviera bien mientras terminaba de ver cómo ambos se alejaban. La expresión de Jungkook pareció decirlo todo, no daba la impresión de desconocer lo que estaba ocurriendo frente a él, y de hecho la razón por la que bajó la cabeza cuando vio la cercanía entre esos dos parecía ser que no quería dejar demasiado evidente que estaba prestando atención a la situación. Sin embargo, como una forma de hacer notar que sí había visto lo que estaba pasando, terminó golpeando a Taehyun con bastante confianza, mientras su expresión poco divertida dejaba entrever que estaba conteniéndose más de lo que le habría gustado. Pero lo más curioso fue que, al final, también terminó participando en la separación de ambos. Cuando Jimin tomó a Taehyun entre sus brazos, Jungkook empujó a Taehyun para que se apartara, contribuyendo así a que esa cercanía se rompiera, y de alguna manera, después de que eso ocurrió, pareció sentirse mucho más cómodo con la situación. El 6 de enero de 2019, en los Golden Disc Awards, ocurrió uno de esos momentos que nos hacían reafirmar que Jungkook estaba siendo más descarado en cuanto a demostrar cierta posesividad que ya no iba a ocultar. Porque como era de esperarse, Jimin terminó aceptando cantar, pero no parecía sentirse completamente cómodo haciéndolo sin algún apoyo extra. Por eso, cuando Namjoon le pidió que interpretara un fragmento de Promise, Jimin se mostró algo dudoso sobre hacerlo él solo frente a todos. Fue entonces cuando Jungkook intervino y comentó que probablemente necesitaba bailar mientras cantaba, como si intentara darle una alternativa para sentirse más seguro. Obi, al escuchar eso, preguntó si la canción tenía alguna coreografía, y la conductora también pareció interesarse por la idea, tratando de confirmar exactamente de qué estaban hablando. Sin embargo, lo curioso fue que Jimin pareció pensar durante unos segundos antes de terminar proponiendo algo completamente distinto. Dijo que estaba dispuesto a cantar, pero únicamente si Taehyun bailaba para acompañarlo.
La petición provocó risas inmediatas y toda la atención se dirigió hacia Taehyung, quien terminó preparándose para hacerlo. En ese momento, Jungkook incluso la empujó suavemente hacia adelante, como apoyándola a colocarse en el centro, ya que todos lo estaban esperando. Al inicio, Jungkook parecía completamente de acuerdo con que Taehyung hiciera el baile. De hecho, mientras se acomodaba y comenzaba a seguir la melodía, Jungkook se veía entretenido observándolo junto al resto. Pero conforme avanzaban los segundos, la situación comenzó a tomar otro rumbo. Taehyung no solo captó la atención de los miembros, sino también la de la conductora, quien parecía encontrar particularmente adorable la forma en la que él estaba interpretando el baile. Y es que cuando Taehyung comenzó a mostrarle directamente a la conductora cómo debía hacerse el movimiento, la interacción se volvió mucho más cercana y relajada. Ambos estaban sonriendo, compartiendo ese momento de manera bastante natural, mientras Taehyung seguía explicando los pasos que ya se habían convertido prácticamente en el baile representativo de Promise. La atención parecía estar completamente centrada en él, y por alguna razón fue justamente ahí cuando ocurrió algo que llamó la atención de muchas personas, porque mientras la conductora y Taehyung seguían riendo juntos, Jungkook terminó acercándose y tomó a Taehyung por la cintura para atraerlo hacia él con una familiaridad que resultó difícil de ignorar. No fue un simple roce accidental ni una interacción breve que pasara desapercibida. La forma en la que lo acercó a su propio espacio hizo que muchos se preguntaran qué había motivado exactamente esa reacción, sobre todo porque hasta ese momento Taehyung parecía estar disfrutando tranquilamente de toda la atención que estaba recibiendo. Porque cuando sintió el contacto, Taehyung primero dirigió una mirada de reojo hacia Jungkook y luego bajó la vista hacia la mano que lo sostenía. Fue una reacción breve pero suficiente para que muchas personas se detuvieran a analizarla, porque lejos de apartarse inmediatamente o mostrarse sorprendido, Taehyung pareció procesar primero lo que Jungkook acababa de hacer, como si hubiera entendido perfectamente la razón por la que había decidido acercarlo de esa manera. Tal vez fue simplemente un gesto espontáneo entre ellos o quizá una muestra de la confianza que compartían en ese momento. Sin embargo, considerando lo natural que Jungkook parecía sentirse al tomar la cintura de Taehyung frente a todos y la manera en la que Taehyung reaccionó al notar ese contacto, no resulta extraño que muchos vieran en aquella escena una posesividad que Jungkook ya no parecía esforzarse demasiado en ocultar, especialmente cuando la atención de Taehyung comenzaba a dirigirse hacia alguien más. Ahora, como había estado hablando en las últimas cronologías de los celos de Jungkook y cómo fue evolucionando a medida que aceptaba sus sentimientos por Taehyung, también mencionó que algunos celos iban dirigidos exactamente a una persona muy cercana a Taehyung, del cual ya habíamos hablado con anterioridad. Pero al revisar las situaciones que lo llevaron a tener ciertos celos de su cercanía, pudimos darnos cuenta de que Bogum para Jungkook no era precisamente alguien a quien Jungkook odiaría. Simplemente los sentimientos podrían no ser los adecuados cuando lo veía tener ciertas interacciones con Taehyung. Y es que para el 23 de febrero de 2019, durante una pequeña entrevista de BTS en el Music Bank de Hong Kong, al principio Jungkook parecía estar bastante normal, sin encontrar indicios de que su actitud podría estar siendo perturbado por algo en particular. Y quiero que lo tengan muy presente, porque los antecedentes que se tuvieron después de algunas cosas que sucedieron podrían darte una idea de que Jungkook simplemente ya no le iba a ocultar. Porque para el momento en el que Taehyung recordó el momento en el que había sido presentador junto a Bogum en ese mismo programa, aquella vez ellos se habían comportado tan cercanos y juntos como siempre se había caracterizado su amistad. Taehyung siguió diciendo que cuando pensaba en la gira de Music Bank, solo podía guardar buenos momentos de ese tiempo. La reacción de Jungkook pudo diferir mucho de la mención que Taehyung hizo necesariamente a su amigo más cercano. Y es que cuando Jungkook escuchó dicho nombre y no pretendió ocultar los ligeros celos que le causó escuchar cómo Taehyung recordaba ese momento como uno de los mejores, su reacción al girar los ojos y separar un poco la boca para obtener más aire porque no estaba siendo suficiente, resultó ser bastante evidente, sobre todo por la forma en la que terminó asintiendo sin ganas y mantenía esa expresión tan seria y poco amigable, lo que le daba un aire hostil y desconforme. Muchos podrían creer que no se trataba de unos celos en sí, pero su reacción definitivamente era la de alguien que no estaba soportando escuchar de su momento memorable con Bogum. Y dado que el nombre había hecho que Jungkook reaccionara al girar y luego mover los ojos de cierta manera como si no hubiese sido de su total agrado, nadie podría decir que su expresión final no daba las vibras que su comportamiento transmitía. Basta con ver cómo Jimin incluso se giró a mirar a Jungkook cuando ese nombre salió para darte cuenta de que sus sentimientos para este punto ya estaban a flor de piel. Es por eso que para el 24 de abril de 2019, en la entrega de premios de FACT Music Awards en el que BTS iba a dar un discurso de agradecimiento por recibir el premio, también percibimos ciertos momentos en que Jungkook estaba controlando más que otras ocasiones.
Y es que desde el momento en el que Jungkook fue y le dio una caricia al abdomen de Hobi, pero al ver cómo Taehyun y Jin estaban relativamente cerca del otro, dentro de ese espacio reducido mientras Namjoon estaba dando su discurso, extrañamente Jin se pegó a Taehyun juguetonamente mientras se hacía el desentendido. No se sabe exactamente bien por qué Jungkook había reaccionado con esa expresión, pero él había notado dicha intención y luego simplemente giró la cabeza hacia el público, porque aunque no parecía precisamente molesto, su expresión seria y su postura rígida hizo que muchas personas se preguntaran qué se supone que había estado sintiendo en ese momento. Por supuesto, del otro lado, Taehyun ya estaba moviéndose de lado a lado mientras rodeaba los hombros de Jin y lo mantenía cerca de él, pero Jungkook no estaba precisamente interesado en girarse a ver, por lo que cuando bajó la cabeza y encontró más interesante el suelo bajo sus pies, justo después terminó regresando su mirada hacia Namjoon antes de que notara la interacción de Jin y Taehyun, por lo que cuando miró y luego terminó con las facciones serias y demasiado oído, no parecía querer seguir ocultando lo que estaba sintiendo, porque verlos estar cerca mientras veía con mucho empeño las flores que Taehyun sostenía, fue suficiente para que Jungkook siguiera reaccionando así, apretando los labios y casi suspirando con cansancio. Esto no significa que Jungkook sintiera precisamente celos de dicha interacción, porque como he mencionado en otras cronologías, a veces podría reaccionar así al no estar cerca o no poder hacer lo mismo que otros hacían, pero decidí ponerlo aquí porque forma parte de reacciones y momentos extraños de Jungkook que él no pudo evitar, porque dicho sea de paso, las acciones de Jungkook constante parecían revelarnos lo mucho que ciertas situaciones lo mantenían al borde del colapso, siendo el 27 de abril de 2019, durante una firma de autógrafos con los fans para celebrar el lanzamiento del álbum Map of the Soul Persona. Al principio Jungkook habló bien e interactuó con Jin mientras su comportamiento no parecía revelar nada fuera de lo normal, pero al volverse descarado con sus sentimientos y lo mucho que ahora le costaba disimular lo mucho que sentía como Taehyun era cercano o lindo con los demás, Jungkook no pudo evitar mirar rápidamente cuando sintió cierto movimiento detrás de él. Jungkook miró a Taehyun acercarse a Jin para leer algo, y su expresión definitivamente perdió cualquier rastro de relajación cuando lo vio demasiado junto al otro. Él apretó los labios y solo pudo moverse ligeramente en su lugar mientras pretendía seguir con lo que estaba, pero cuando sus ojos volvieron hacia ellos y había algo que le impedía ser más discreto con sus sentimientos, terminó guardando completo silencio mientras veía a Taehyun darle toda su atención a Jin al darle la espalda a él. Porque aunque Jungkook apartó la mirada y regresó rápidamente a ellos antes de jugar con su micrófono y volver a mirar al suelo para acomodarse en la mesa detrás de él, no hizo más que tragar saliva y fingir que nada estaba sucediendo con él mientras les daba la espalda a ellos, y encontraba un mejor acomodo para no seguir viendo, y aunque lejos de pretender que nada estaba ocurriendo ahí, y muchos podrían decir que se estaba sobreanalizando este momento, el hecho de que Jungkook volviera a mirarlo incluso cuando había cambiado su postura para no verlos, aún así decidió no perderse la cercanía que había estado causando esos celos en él, ya que al mover la cabeza para poder tener una mejor vista y luego quedarse un rato más así antes de apartar una vez más la mirada, a partir de este momento, por supuesto que íbamos a seguir viendo lo descarado que Jungkook se había vuelto con sus sentimientos. No hace falta decir que ni siquiera se trataba de que Taehyun no podría convivir con nadie más o que Jungkook tenía algo en contra de los miembros, pero a veces estos sentimientos simplemente aparecían cuando Jungkook no podía tener la atención de Taehyun en él, y aunque he hablado infinidades de veces sobre esto, siempre me gusta resaltar el hecho de que Jungkook definitivamente había evolucionado con sus sentimientos desde que había aceptado que sentía más que una amistad por él. Esto no quiere decir que vivía con rencores o alusiones de un sentimiento que se estaba apoderando de él. Era más que nada la forma en la que Jungkook demostraba que simplemente no lo sabía ocultar. Y desde que pudimos ver en la cronología de los celos de Jungkook, definitivamente habíamos notado la forma en la que todo comenzó a cambiar, tanto que hasta el día de hoy había encontrado una forma de no sentirse inseguro con las personas con las que Taehyun siempre se relacionaba. Es por eso que durante el cuarto día de concierto en Hong Kong, celebrado el 24 de marzo de 2019, los chicos recibieron una visita especial entre el público, mientras Bogum disfrutaba tranquilamente del espectáculo y observaba las presentaciones de esa noche. Es probable que ellos supieran que se encontraba entre los asistentes. Debido a ello, muchas personas relacionaron algunas de las acciones de Jungkook de ese día con su presencia. Por esa razón, a varios les llamó la atención lo ocurrido durante Anpanman,
cuando Jungkook cargó a Taehyung y lo mantuvo entre sus brazos de una manera juguetona y cercana. Aquel fue solo uno de los varios momentos en los que se mostró especialmente espontáneo y afectuoso con Taehyung a lo largo del concierto, y aunque nadie puede saber con certeza cuál era su intención, muchos consideraron difícil ignorar la posibilidad de que hubiera una razón detrás de una actitud tan abierta ese día. Porque ese mismo día, a pesar de que el canal de Bangtan subió el episodio del detrás de escena hasta el 29 de mayo del mismo año, ellos no parecían precisamente sorprendidos por verlo ahí, más bien parecían emocionados por la caracterización de Bogum al utilizar cosas que un fan llevaría a un concierto. Taehyung lo vio y sonrió mientras actuaba sospechosamente tímido y algo lejano a él. Parecía haber estado teniendo especialmente cuidado con la escena mientras entraba al cuarto, y se mantenía con una linda sonrisa, porque Taehyung no se acercó directamente a saludarlo, dejó que los demás hablaran con él, y se quedaba en segundo plano mientras más se movía al fondo de la habitación. Curiosamente, Jungkook entró al cuarto justo al lado de Taehyung mientras comía, y parecía apenas sonreír al ver a Bogum hablar sobre ser muy fan de todos ellos, pero Jungkook no se acercó y siguió comiendo en su lugar cuando terminó mirando en su dirección, y aunque Jungkook hasta el momento parecía haber estado actuando con mucha civilización y no parecía tener intenciones de hacer alguna escena o mostrar dichos celos que curiosamente terminaban apareciendo cuando Bogum estaba alrededor, sí quería resaltar el hecho de que Jungkook terminó mirando a Taehyung como si quisiera comprobar reacción, y luego se movió hacia el frente para prestarle atención a Bogum. Taehyung parecía disfrutar de la manera en la que Bogum estaba haciendo entre ellos, pero aún así no se acercó a él como iniciativa por su amistad ni se movió de su lugar. Jungkook parecía estar intentando disfrutar de la visita porque todos los demás parecían querer mucho a Bogum, y aunque Jungkook no estaba siendo grosero con él y siempre se había caracterizado por ser amable con las personas a su alrededor, esa enemistad que muchos han dictaminado solo se ha debido por algunos comportamientos de Jungkook al ver la cercanía de Taehyung con él, pero quizá porque no estaba pasando en ese momento. Jungkook simplemente se quedó en su lugar mientras a veces sonreía y aplaudía al ver a Bogum con sus comentarios positivos hacia ellos. Sin embargo, a muchos les había parecido particularmente extraño la forma en la que Jungkook pareció alejar a Taehyung cuando Bogum había regresado con su cartel para tomarse una foto entre todos, porque dicha acción no pareció ser enteramente casual. Jungkook incluso parecía haber tenido los ojos puestos sobre Bogum, pero su mano había terminado en la espalda de Taehyung para alejarlo un poco en cuanto él entró. Aunque curiosamente Jungkook ni siquiera pudo evitar que finalmente terminaran acercándose, porque cuando Bogum se quedó frente a Taehyung en medio de todos, Taehyung no pudo evitar reírse por lo que sea que Bogum estaba diciendo en ese momento, mirándolo con una sonrisa y no teniendo problemas en tenerlo más cerca, pero Jungkook no parecía estar especialmente consciente de lo que pasaba mientras sonreía y apuntaba hacia los zapatos del invitado, pero cuando se dio cuenta de lo demás, su expresión terminó cambiando a una de completa seriedad mientras notaba la felicidad de Taehyung y la cercanía de Bogum. Es por eso que cuando Bogum se giró a él, y Jungkook por supuesto que no sería grosero con él, e incluso realzó la vestimenta que cargaba ese día, el apretón de manos que se dieron solo hizo que Taehyung comenzara a reírse con más fuerza, como si eso hubiese sido totalmente divertido e inesperado. Aunque gracias al movimiento, accidentalmente Bogum había golpeado el gorro de Taehyung cuando este se inclinó por la risa que le había causado el saludo entre ellos dos, haciendo que Bogum intentara acariciarlo como disculpa, y ambos se tocaran ligeramente las manos antes de la distracción del invitado. Esto por supuesto no pudo pasar desapercibido para Jungkook, quien, aunque antes se había limitado un poco y había disimulado lo que la presencia de Bogum lo hacía sentir, finalmente había terminado revelando sus verdaderos sentimientos al respecto. Y es que cuando esto ocurrió y los ojos de Jungkook se quedaron en la intención y acción, nadie puede decir que su reacción al estarse riendo y luego borrar cualquier rastro de felicidad al verlo tocarse la mano pudo ser cualquier otra cosa más que celos puros y honestas en toda su extensión. Porque mirarlos así y empujar la mejilla con su lengua justo cuando sus ojos se quedaron en eso, hizo que todo eso finalmente tuviera demasiado sentido en cuanto a lo que Jungkook sentía y ya no estaba dispuesto a ocultar. Y aunque esto para mí reveló mucho más de lo que otros momentos de celos de Jungkook podrían mostrar, lo que sucedió después de eso confirmó aún más las sospechas que se tenían respecto a su pequeña rivalidad con Bogum. Porque cuando ellos se tomaron una foto grupal con él antes de que se fuera, Jungkook ya parecía estar bastante incómodo con todo lo que
probablemente estaba sintiendo, y cuando Taehyun incluso terminó llamando a Bogum como Hyun, y Jungkook fingió no estar interesado por lo que estos dos se decían en una conversación que parecía interna, pero diciéndolo frente a todos sin ningún problema, para cuando Jungkook miró a Bogum seriamente, y luego se quedó tocando su cabello como si pudiera autorregularse de esa forma. Él se giró nuevamente hacia ellos con la expresión más dura y aparentemente molesta, moviendo casi con brusquedad sus manos sobre su cuello con incomodidad y no teniendo ninguna intención de participar. Y aunque Jungkook siguió descaradamente igual sin siquiera disimular, tal parecía que Taehyun estaba particularmente divertido con eso, porque aunque estaba riéndose de lo que decían, casualmente sus ojos se habían ido directamente a las reacciones de Jungkook, ya que a diferencia del ambiente, sus expresiones no mostraban auténtica felicidad, sonriendo casi por compromiso y no pudiéndolo evitar, porque Taehyun siguió mirándolo como si estuviese burlándose de algo. Probablemente podría ser por lo que decían o porque estaba aprovechando la oportunidad para darle ciertas miradas a Jungkook, pero cuando este se quedó con dicha expresión y no sonrió cuando se debía, solo cuando pareció hacerlo por algo que dijeron, la sonrisa ni siquiera le había llegado a los ojos, pues terminó borrándola completamente como si la sinceridad no hubiese estado ahí. Y para cuando Bogum miró a Taehyun como no lo había podido tener al alcance, terminó dándole un pequeño abrazo amistoso que Taehyun recibió sin ningún problema. No fue lo mismo que Jungkook sintió cuando prefirió seguir comiendo sin siquiera disimular, porque aunque miró en esa dirección y festejó algo como si le importara, dado que para el final del episodio, cuando Jungkook aplaudió pero estaba mirando fijamente a Taehyun como si tuviera el reclamo en la garganta y con la mandíbula apretada, Taehyun también lo miró, seguramente sintiendo la intensidad con la que alguien estaba molesto por algo que él aparentemente disfrutó. Y cuando sus miradas se encontraron, con Taehyun disfrutando de su reacción, Jungkook simplemente se la apartó. De todas formas, para el 27 de diciembre de 2019, durante los premios KBS Song Festival, ocurrieron ciertas situaciones que siguieron confirmando lo descarado que Jungkook se había vuelto en cuanto a mostrar sus celos. Y es que cuando ellos llegaron y se acomodaron según la posición que les correspondía, Taehyun se veía un poco serio mientras se detenía a unos pasos de Jimin. Jonggi no tuvo problemas en quedarse en medio de los dos, mientras Jin se colocaba junto a Jimin y Hobi y Namjoon decidían subir un escalón para quedar un poco más arriba que los demás. Pero cuando Jungkook llegó hasta ellos y pareció darse cuenta de que ya no había más lugar al lado de Taehyun, ya que por ese lado todavía iban a llegar más personas, intentó acomodarse donde podía, así que para hacer más espacio, Jimin prefirió subir el escalón donde estaban Namjoon y Hobi. Jungkook se giró y notó que había quedado un espacio libre donde podía quedarse, pero al querer estar al lado de Taehyun, quien de por sí seguía viéndose serio, no se movió de inmediato, probablemente esperando a que Jonggi se recorriera y ocupara el lugar que Jimin había dejado. Por eso, cuando tosió ligeramente y miró hacia los que estaban arriba del escalón, no hizo nada para ocupar ese espacio. Poco después llegaron algunas coordinadoras para indicarles cómo debían acomodarse, de manera que todos cupieran y aún quedara sitio para los demás. Ellos comenzaron a pedirles que se recorrieran hacia un lado, y aprovechando que todos ya se estaban moviendo, Jungkook miró hacia Taehyun y pareció intentar meterse entre Jonggi y él para quedarse a su lado. Fue un gesto tan evidente que incluso resultó curioso verlo intentar aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, al notar que Jonggi seguía cerrando el espacio con cada movimiento, Jungkook solo pudo mirar a Taehyun como si esperara que él hiciera algo para que pudieran quedar juntos. Pero al ver que Taehyun seguía con una expresión seria, probablemente Jungkook interpretó que algo le molestaba, viéndose entre la imposibilidad de quedarse a su lado y la actitud que Taehyun mantenía. Terminó moviéndose hacia el otro lado con cierta resignación por no haber podido quedarse junto a él. Curiosamente, Taehyun lo siguió con la mirada durante todo el tiempo que a Jungkook le tomó cambiar de lugar. Su expresión continuaba siendo seria, y por la forma en la que no dejó de observarlo, muchos sintieron que algo había pasado entre ellos, ya que cuando ambos quedaron en extremos distintos y Jungkook endureció aún más la expresión, la tensión que algunos percibieron entre los dos se sintió todavía más evidente. Aunque más tarde, cuando Jungkook intentó disimular mientras bailaba y saludaba a los fans, quizá no pudo evitarlo más y decidió aprovechar el momento para mirar de reojo hacia Taehyun mientras estiraba ligeramente. Sus ojos parecían quedarse unos instantes en la expresión tan seria que Taehyun seguía manteniendo. Jungkook pareció comprobarlo y al volver la atención hacia el público, había algo extraño en la forma en que su actitud inquieta iba aumentando. Pero cuando Jimin llevó una mano al cabello de Taehyun y comenzó a jugar con él de una manera discreta, quién sabe cómo Jungkook logró darse cuenta de ese detalle, porque terminó mirando justo en el momento en el que Jimin llevó la mano hasta la nuca de Taehyun.
Jungkook mantuvo la vista sobre Jimin incluso cuando Taehyung se giró hacia él para hablar de algunas cosas. Fue precisamente ahí donde la actitud de Jungkook hizo que muchos interpretaran una especie de posesividad, porque se quedó observando toda la interacción con una expresión mucho más seria de la habitual, sin hacer el intento de disimular que algo parecía estar afectándolo. No perdió detalle de lo que ocurría y continuó mirando incluso cuando Taehyung sonrió por primera vez en ese momento. Para algunos, esa expresión de Jungkook no parecía la de alguien que estuviera disfrutando la situación, especialmente después de la aparente distancia que había mantenido Taehyung con él, lo que llevó a varios a interpretar que pudo haberse sentido desplazado y que eso quizá despertó ciertos celos y un enojo que ya no pudo ocultar, ya que cuando Taehyung intentó volver a dirigir su atención hacia el frente, accidentalmente su mirada terminó encontrándose con la de Jungkook, quien todavía seguía observándolo con una expresión muy seria y poco amigable. Taehyung no pudo evitar cruzarse de brazos y aparentemente volvió a sentir cierta incomodidad al encontrarse con esa mirada. Por su parte, Jungkook solo continuó viéndolo unos instantes más antes de regresar la vista al frente, esta vez con una expresión que muchos percibieron como más tensa y agotada. Después, cuando todos dirigieron la atención hacia lo que estaba ocurriendo en el escenario, Jungkook pareció completamente perdido en sus pensamientos, sin lograr desprenderse de esa expresión seria. Solo cuando reaccionó y volteó hacia el mismo lugar que los demás, dio la impresión de querer disimular que nada lo estaba afectando en ese momento, intentando actuar con normalidad y recuperar la compostura, porque aunque en otros años algunos habrían interpretado su reacción de otra manera, esta vez parecía que Jungkook intentaba controlar cualquier emoción que estuviera sintiendo, procurando no dejarla demasiado en evidencia, aunque cuando daba la impresión de que estaba haciendo un gran esfuerzo por mantenerse tranquilo. Pero quiero que tomen en cuenta, aunque Jungkook aparentemente mostró cierta molestia al no poder quedarse al lado de Taehyung, y después lo vio adoptando una actitud mucho más relajada mientras estaba con Jimin, dando la impresión de que decidió dejar de darle importancia a esa situación. Para muchas personas, este tipo de momentos también parecían reflejar cómo con el paso de los años, las reacciones de Jungkook que algunos interpretan como celos se habían vuelto cada vez más evidentes. Porque cuando Jimin tomó la mano de Taehyung y lo hizo bailar en su lugar al verlo tan serio, Taehyung no pudo evitar sonreír de una forma muy natural, como si probablemente no se hubiera dado cuenta de que su expresión había sido diferente a la de los demás. Al dejarse girar y seguir el momento con una actitud más relajada, ni siquiera pareció notar que desde el otro lado Jungkook no perdió de vista esa interacción. Aunque para ese momento Jungkook ya parecía mostrarse más tranquilo que unos minutos antes, curiosamente dirigió la mirada hacia Jin y le señaló lo que Jimin estaba haciendo con Taehyung. Taehyung pareció darse cuenta de ello, y aunque seguía intentando sonreír, algunos interpretaron que parte de su actitud más reservada seguía dirigida hacia Jungkook. En lugar de ignorar la situación o actuar como si nada estuviera pasando, Jungkook pareció optar por tomar la mano de Jin y hacer un gesto muy parecido al que Jimin acababa de hacer con Taehyung. En ese momento casi nadie lo notó, pero dio la impresión de intentar hacer girar a Jin mientras al mismo tiempo disimulaba la acción siguiendo el ritmo de la música. Cuando finalmente consiguió que Jin diera una vuelta sobre su lugar, sin que éste pareciera darse cuenta de lo que Jungkook estaba intentando hacer, muchos sintieron que había logrado su pequeño cometido. Después de eso, continuó bailando junto a Jin como si nada hubiera ocurrido, mientras Taehyung parecía intentar no prestar demasiada atención a lo que Jungkook acababa de hacer, puesto que al final, cuando Jungkook pareció notar que Jimin tenía la intención de hacer algo, se quedó completamente quieto mientras observaba cómo este se agachaba para tomar a Taehyung por el hombro y comenzar a susurrarle algo al oído. Ese momento llamó la atención de muchos, porque Jungkook apretó ligeramente los labios y permaneció observando la escena durante unos instantes, como si no supiera muy bien qué hacer. Después, como último gesto, decidió desviar la mirada hacia Hobi y dejar de prestar atención a lo que seguía ocurriendo, aun cuando por la posición en la que estaban parecía que Taehyung continuaba mirando en su dirección. Jungkook dio la impresión de haber decidido que por ese momento ya había visto suficiente y optó por ignorar el resto de la interacción, quizá intentando recuperar la calma y seguir concentrado en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Ahora, para el 26 de enero de 2020, durante un episodio de BTS, en el detrás de cámaras de su asistencia a los ese año, ya era más evidente que los celos de Jungkook habían tenido una evolución más madura pero más descarada en la misma proporción, porque cuando Namjoon le preguntó a Taehyung si estaba listo para el discurso, él respondió que probablemente terminaría equivocándose.
En ese momento, cuando la cámara lo enfocó, estaba sentado al lado de Hobie y lucía algo preocupado por lo que vendría después. Curiosamente, Jungkook no parecía estar cerca, solo estaban ellos tres hablando sobre si ya estaban listos para salir al escenario, sin que hubiera indicios de que él estuviera alrededor. Entonces, cuando Taehyun dijo algo y Hobie lo miró inmediatamente con una sonrisa, Taehyun se dio cuenta en ese mismo instante y casi de forma automática, terminó girándose por completo hacia Hobie. Colocó una mano sobre el respaldo del sillón y se acomodó para quedar de frente a él, mientras Hobie le devolvía la mirada antes de volver a fijarse en su teléfono. Ese pequeño gesto hizo que la atención que Taehyun estaba dándole a Hobie llamara la atención de algunos. Sin embargo, cuando Namjoon mencionó a Jungkook y Taehyun notó que se acercaba, dirigió primero la mirada hacia Hobie, quien también levantó la vista de su celular para mirar a Jungkook. Taehyun hizo lo mismo y lejos de parecer indiferente, la expresión con la que Jungkook los observó fue uno de los detalles que más comentarios generó. Jungkook empujó la lengua contra la mejilla, un gesto que algunos seguidores han señalado en otras ocasiones como una posible señal de incomodidad. Mientras intentaba mantener la compostura, parecía procesar la escena y disimular lo que estaba sintiendo, aunque para algunos su expresión seguía siendo bastante transparente. Después, cuando comenzó a hablar sobre su participación en los Grammys, su rostro continuaba viéndose serio. Quienes interpretaron ese momento de esa manera consideraron que parte de esa incomodidad podía estar relacionada con la cercanía entre Taehyun y Hobie, ya que Taehyun había apoyado una mano cerca del hombro y cuello de Hobie mientras seguían hablando frente a frente. Finalmente, cuando Jungkook volvió a llamar la atención de ambos e intentó bromear para aliviar el ambiente, dio la impresión de que consiguió cambiar un poco el tono del momento, aunque algunos sintieron que todavía quedaba un rastro de aquella incomodidad inicial. Porque, por supuesto, aunque ya he mencionado que esta interpretación no plantea que las reacciones de Jungkook estuvieran relacionadas con la cantidad de personas con las que Taehyun hablaba, ni mucho menos con algo personal en contra de los demás miembros, quienes sostienen esta lectura consideran que estos aparentes celos surgirían más bien como una muestra de cierta envidia hacia situaciones que Jungkook habría querido vivir o expresar él mismo. Desde esa perspectiva, muchos sienten que este tipo de reacciones pareció intensificarse con el paso de los años, aunque también con una mayor madurez al momento de manejarlas, especialmente en varios momentos que algunos fans han señalado a partir de 2021. Porque el 21 de febrero de ese año, durante el episodio 128 de Run BTS, los chicos estaban jugando una versión de luz roja, luz verde. En esta dinámica, Jin era el encargado de evitar que los demás se robaran las fotografías de Jeongi, quien no había podido asistir a las grabaciones de ese día. El juego consistía en intentar tomar la fotografía mientras uno de ellos repetía el eslogan de espaldas, y luego se giraba rápidamente para impedir que alguien avanzara o escapara. En un primer momento, Taehyun ya se encontraba más cerca del objetivo que Jungkook, quien estaba frente a Jin, pero a una mayor distancia. Sin embargo, cuando Jin se giró y terminó distrayéndose mientras discutía en tono de broma con Jimin, tanto Taehyun como Jungkook aprovecharon ese instante para arrastrarse un poco más y acercarse a la fotografía. Poco después, Jin pareció darse cuenta de que ambos estaban haciendo trampa, ya que el juego todavía ni siquiera había comenzado oficialmente. Pero quiero que tomen en cuenta que desde el principio, Jungkook estaba mostrando una actitud muy divertida y relajada. No dejaba de sonreír ampliamente, contagiado por los nervios y la emoción de intentar ganar el juego, disfrutando por completo del ambiente tan ligero que se vivía en ese momento. Así que es importante no perder de vista esa actitud, porque durante toda esa primera parte, Jungkook se veía genuinamente feliz. Entretenido y divirtiéndose con todo lo que estaba ocurriendo. Porque cuando Jin cantó Luz Roja, Luz Verde, Taehyun había quedado incluso más cerca de él que Jungkook. Al darse cuenta de eso, Jin pareció pensar en hacer algo que seguramente terminaría provocando risas entre todos. Así que mientras observaba la situación entre Taehyun y Jungkook, no se perdió la oportunidad de acercarse a Taehyun. Jin se aproximó hasta quedar muy cerca de su rostro, aparentemente solo con la intención de molestarlo por haberse acercado tanto y estar a punto de ganar el juego. Sin embargo, aunque no parecía tener planeado hacer algo más que intimidarlo con esa cercanía, Taehyun terminó reaccionando al tenerlo justo frente a él y le dio un beso en la mejilla, aprovechando el momento para hacerlo perder esa concentración que había creado durante el juego. Jin se sorprendió de inmediato y se alejó con una expresión completamente inesperada, como si no hubiera imaginado que Taehyun respondería de esa manera. Mientras se reía fuertemente, comenzó a limpiarse la zona de forma exagerada, continuando con su actitud de molestia fingida. Incluso terminó pegándose a la pared mientras se quejaba, aunque antes de cualquier otra cosa no pudo evitar mirar hacia Jungkook, como si quisiera notar cuál había sido su reacción al ver que Taehyun había besado la mejilla de Jin.
Jin continuó actuando de manera dramática, como alguien que no estaba acostumbrado a ese tipo de muestras de afecto entre ellos, exagerando sus quejas mientras seguía riéndose por la situación inesperada que acababa de ocurrir, y como todo aquello que Jungkook ya no parecía poder disimular, aunque al principio intentó reírse y tomarlo con diversión por la situación, con Jin su actitud se mantuvo tranquila, no parecía mostrar ningún tipo de molestia hacia él, entendiendo que no había existido una intención detrás de lo ocurrido. Sin embargo, cuando Jungkook dirigió la mirada hacia Taehyun, su expresión cambió por completo. La sonrisa que había mostrado momentos antes desapareció como si nunca hubiera estado ahí, dejando paso a una expresión mucho más seria. Para quienes interpretaron ese momento de esa manera, pareció una reacción marcada por los celos, ya que Jungkook no hizo demasiado esfuerzo por ocultar que la acción de Taehyun no le había causado la misma gracia. La diferencia entre la forma en la que reaccionó con Jin y la expresión que mostró al mirar a Taehyun fue precisamente lo que más llamó la atención, porque Jimin, quien se encontraba al fondo, también había visto la situación y no dudó en dirigir la mirada hacia Jungkook, como si todos fueran conscientes de la reacción que ese gesto de Taehyun podría provocar. Por eso, al notar la expresión que tuvo Jungkook, aunque intentó disimular que todo estaba bien y tomarlo con normalidad, para muchos resultó evidente que no había podido ocultar del todo su incomodidad. La forma en la que cambió su expresión al mirar a Taehyun hizo que algunos interpretaran que ese momento lo había tomado por sorpresa y que el gesto había despertado ciertos celos en él, siendo que después de que Taehyun besó la mejilla de Jin y pareció continuar con normalidad, muchos notaron un cambio en la actitud de Jungkook. A pesar de que la situación había sido en tono de juego y sin una intención más allá de la broma, para quienes interpretaron ese momento desde la interacción entre ellos, parecía que Jungkook no había podido evitar verse afectado. Justo cuando el juego se reanudó y Taehyun comenzó a levantarse, Jungkook ya no parecía buscar mirarlo como antes. Su expresión se volvió más seria y su comportamiento divertido de los minutos anteriores parecía haber desaparecido por completo. Así, la diferencia entre su actitud inicial y la que mostró después fue lo que llamó la atención de muchos, quienes sintieron que Jungkook no había podido disimular del todo su reacción ante lo que acababa de ocurrir. Así que para el 5 de junio de 2021, cuando BTS participó en una entrevista exclusiva con la cadena de televisión india Times Now, también ocurrió una situación que hizo que los fans no pudieran evitar notar que esto era el punto culmine de los celos que Jungkook había aumentado con bastante gracia y evidencia. Porque desde el principio, cuando la entrevistadora se dirigió directamente a Taehyun y mencionó su nombre artístico de una forma particular que llamó su atención, él no pudo evitar repetir la forma en la que ella lo había llamado, como si ese detalle le hubiera resultado curioso. Entonces, cuando la entrevistadora notó que Taehyun había imitado la forma en la que mencionó su nombre, volvió a llamarlo de la misma manera, acompañándolo con un gesto de manos y una actitud de simpatía, como alguien que busca generar confianza con sus invitados. Ella no pudo evitar comenzar a elogiarlo por su apariencia y por su increíble voz durante Butter, lo que hizo que Taehyun se mostrara tímido ante los halagos. Incluso llegó a mirar hacia donde se encontraba Jin y Jungkook, soltando una pequeña risa por lo que estaba escuchando. La entrevistadora continuó destacando su voz, la manera en la que se desenvolvía frente a las cámaras y su profesionalismo, hablando de la felicidad con la que se adaptaba a las canciones y de lo especial que era su tono vocal. Ante todos esos comentarios, Taehyun no pudo evitar reaccionar con una expresión divertida, haciendo un gesto con los labios como si enviara un pequeño beso en señal de agradecimiento por los cumplidos que estaba recibiendo. Después miró hacia Hobi y ambos terminaron riéndose por la situación. Sin embargo, Jungkook permaneció serio durante ese momento, con una expresión mucho más reservada y distante. Para quienes vieron la escena, su actitud parecía contrastar con el ambiente relajado del resto, dando la impresión de que pudo haberse sentido incómodo ante la evidente cercanía y el intercambio juguetón entre Taehyun y la entrevistadora, aunque este fuera simplemente una muestra de simpatía y agradecimiento por los halagos recibidos. Taehyun sonrió y pareció recibir de buena manera las palabras de la conductora. Ella continuó elogiándolo, hablando tanto de su profesionalismo como de la forma en la que se desenvolvió, mientras Taehyun no dejaba de escucharla con esa timidez que lo caracterizaba. Sin embargo, de manera curiosa, cuando la cámara enfocó a Jungkook, él terminó rodando los ojos como si la situación no le estuviera causando mucha gracia. Su expresión parecía contrastar con la actitud relajada de los demás, dando la impresión de que no estaba disfrutando del intercambio de elogios y la dinámica juguetona que se había creado entre Taehyun y la conductora. Además, el hecho de que Jin no pudiera evitar mirar hacia Jungkook justo cuando escuchaba los comentarios que ella le hacía a Taehyun llamó la atención de muchos, como si quienes estaban alrededor también notaron la reacción que ese tipo de momentos podía provocar en él.
Finalmente, cuando la conductora hizo un gesto con los brazos como una forma de cerrar sus elogios con un detalle divertido, Taehyung no dudó en imitarla nuevamente, siguiendo el juego con una sonrisa. Mientras tanto, al otro lado, Jungkook parecía no estar reaccionando de la misma manera ante ese momento, mientras ella continuaba interactuando con Taehyung de una forma amable y divertida. Él solo pudo responderle contando que su profesor de canto solía regañarlo precisamente por la forma en la que cantaba, la misma característica que ella acababa de elogiar. Sin embargo, Jungkook ya parecía no poder ocultar del todo que la situación había llegado a sobrepasarlo, hasta el punto de reaccionar con una especie de gracia incómoda al ver a Taehyung responder con humildad ante todos los halagos que estaba recibiendo. Para quienes pudieron ver ese momento de esa manera, la expresión de Jungkook junto con ese gesto de rodar los ojos y su dificultad para mantener una actitud completamente relajada hizo que la escena llamara aún más la atención. Así, al observar la diferencia entre la forma en la que Taehyung disfrutaba el intercambio y la manera en la que Jungkook parecía reaccionar, muchos sintieron que esos pequeños gestos dejaban en evidencia una incomodidad que ya no parecía tan fácil de disimular, porque aunque sabemos que para este punto Jungkook ya no parecía estar intentando ocultar completamente lo que sentía, y dejaba ver ciertas actitudes más serias o reservadas, también es importante considerar que desde 2022 hasta la actualidad, muchos percibieron en él una forma más expresiva de mostrar sus emociones. Con el paso del tiempo parecía haber una mayor madurez en la manera de manejar ciertas situaciones, aunque seguían existiendo momentos de sensibilidad que no podía evitar. Además, el hecho de que Taehyung comenzara a integrar a Jungkook dentro de su grupo de amigos más cercanos fuera de BTS fue visto por muchos como una forma de hacerlo sentir incluido y permitirle conocer a personas importantes para él. Esto pudo marcar una diferencia en la manera en la que Jungkook percibía esas situaciones, ya que poco a poco parecía comprender que Taehyung podía tener otros vínculos y amistades fuera de él. Aunque todavía existían momentos específicos, como algunas situaciones relacionadas con Bogum u otras experiencias que no podían simplemente desaparecer, eso no significaba necesariamente que le desagradaran esas personas, sino que podían ser situaciones con las que Jungkook estaba aprendiendo a lidiar desde su propia manera de procesar sus emociones. Por eso, durante 2022, aunque algunos seguían interpretando ciertas actitudes como celos y una forma más evidente de expresarlos, también podían verse señales de crecimiento y una manera diferente de afrontar esos sentimientos, lo que hizo que a partir de ese año todo fuese mucho más intenso y mejor.